Hermanos, esta tarde quisiera con ustedes reflexionar sobre la sanación interior. Y antes de hablar de sanación interior, vamos a estudiar un poco lo que el Espíritu Santo está regalando a nuestra iglesia a través del conocimiento, que ayuda mucho en ese ministerio de sanación interior. El don de conocimiento se manifiesta de distintas maneras. En el ministerio puede manifestar a través de una visión interior, que algunos llaman una imagen mental. Puede manifestarse también a través de una palabra de ciencia. Puede manifestarse a través de una palabra profética, hablando uno en nombre del Señor. Y el don de conocimiento tiene su raíz en el don de ciencia. Vamos a ver primero cómo el Espíritu, cuando hemos sido bautizados, el Espíritu vino a morar en nosotros, nos transformó en templos vivos del Espíritu, en templos vivos de Él, y vino con todos los dones. Y la Iglesia nos habla de los 7 dones del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo: la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el consejo, la fuerza, la piedad y el temor de Dios. Cuando hablamos de los 7 dones del Espíritu Santo, hablamos de todos los dones. Esta palabra, 7, viene a decir que la plenitud, y podríamos decir los 1000 dones del Espíritu Santo, y sería lo mismo. En la Biblia, la palabra 7 significa plenitud, y hemos recibido el Espíritu Santo con la plenitud de sus dones, pero los manifestamos a través de estos dones que todo bautizado ha recibido como una semilla que se desarrolla más o menos en la vida según el ambiente donde se recibe. Así vemos que 2 personas reciben el bautismo y crecen, y a la edad de 40 años uno tiene un don de piedad muy desarrollado, tiene una vida de piedad muy desarrollada, vive en la intimidad con el Señor, y el otro que ha recibido en su bautismo el mismo don de piedad, pero no ha tenido un ambiente propicio, no ha recibido una educación cristiana en su familia, en su comunidad, y el otro puede ser que a la edad de 40 años no sabe ni rezar un Padre Nuestro, y sin embargo es un bautizado. Los dos han sido bautizados, los dos han recibido el don del Espíritu Santo, los dos han recibido la plenitud de los dones, los 7 dones, pero como semilla en uno se ha desarrollado y en el otro no. Y estos dones que tiene todo bautizado se manifiestan de una manera especial, se manifiestan exteriormente en carismas. Los carismas tienen todos su raíz en los dones del Espíritu Santo. Y los carismas son dones espirituales especiales que el Espíritu Santo nos da para la edificación de la comunidad cristiana, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero todos han recibido los 7 dones al ser bautizados, y sin embargo todos no reciben todos los carismas. Nadie recibe todos los carismas, porque el Espíritu Santo los da a quien quiere para el bien común. Y hay carismas que no se pueden recibir al mismo tiempo. Así uno no puede al mismo tiempo recibir el carisma de la vida religiosa, que recibe uno para entregarse a Dios en la vida religiosa. Si no ha recibido ese carisma, nadie persevera en esa vida consagrada, porque es un carisma del Espíritu Santo, el don, el llamado a la vida consagrada en los votos
de pobreza, de castidad, de obediencia con la vida comunitaria. Eso es un llamado que es un don. Y el que lo ha recibido lo puede vivir con gozo y el otro no aguanta esta vida consagrada. Una persona puede recibir el don de la vida consagrada, pero no puede recibir al mismo tiempo el carisma del matrimonio cristiano, que es otro don del Espíritu Santo que algunos reciben. Los teólogos hablan del carisma del matrimonio cristiano como del carisma de la vida sacerdotal, que son dones especiales que uno recibe para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la comunidad. Y cada cual pone al servicio de la comunidad el carisma que ha recibido. Así digo que los carismas tienen su raíz en los 7 dones recibidos en el bautismo. Vemos que el don de sabiduría se manifiesta en algunos cristianos a través de un carisma que se llama la palabra de sabiduría. El don de ciencia puede manifestarse a través de la palabra de ciencia o a través de la profecía. Y estos 3 carismas, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y profecía, nos son dados para que podamos hablar como Jesús. Nos hacen hablar como Jesús. El don de inteligencia y el don de consejo se manifiestan en muchos cristianos a través del carisma del discernimiento de espíritu o a través del carisma de la interpretación o de la fe carismática. Y estos 3 carismas nos hacen pensar como Jesús. Así el don de fuerza que tiene todo bautizado se manifiesta exteriormente en algunos a través del carisma de milagros o a través del carisma de sanación. Y estos 2 carismas nos hacen obrar como Jesús. Y el don de piedad se manifiesta a través del don de lengua, que es un don de oración que nos hace orar como Jesús. Y vean cómo el Espíritu Santo nos va transformando en otros Jesús. Dios Padre amó tanto a su Hijo Jesús que quiso tener a muchos. Y entonces le ha dado su Espíritu a los hombres para hacerlos hijos. La prueba que somos hijos de Dios es que hemos recibido su Espíritu, dice San Pablo. Y el Espíritu Santo nos da sus dones. Y sus dones se manifiestan a través de carismas. Y los carismas nos hacen hablar como Jesús, nos hacen pensar como Jesús, nos hacen obrar como Jesús, nos hacen orar como Jesús. Y los frutos del Espíritu Santo en nosotros vienen como corona en la vida cristiana, como lo más hermoso, lo más importante, y nos hacen sentir como Jesús. Es decir, como dice Pablo en Gálatas 5:22, estos frutos, o el fruto del Espíritu, del amor, que es como el tronco, y los otros frutos que son como las ramas del árbol, la paz, la alegría, la comprensión, la serenidad, el dominio de sí. Todo esto nos hace tener en nuestros corazones los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es hermoso lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y esta renovación carismática nos hace tomar conciencia más y más de la importancia de la vida en el Espíritu y caminar en el Espíritu y dejar que el Espíritu obre a través de nosotros y que nos transforme en otros Cristos, dándonos la capacidad de obrar como Jesús, de orar como Jesús, de pensar como Jesús y de hablar como Jesús.
Pero vamos a ver, como decía, el don de conocimiento que tiene el cristiano, que tiene su raíz en el don de ciencia y en el don de sabiduría. El don de conocimiento se manifiesta en el ministerio carismático de muchas maneras. Ustedes habrán visto seguro personas que orando reciben como un conocimiento a través de una imagen mental en la mente. No es una visión en la realidad. La visión como la visión que tuvieron los niños de Fátima al ver a la Virgen María, o la visión que tuvo Santa Bernardita en Lourdes. Esta es una visión. Ella veía con sus ojos a María Santísima en la gruta y le hablaba y le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Lo que nos da el Espíritu Santo en el don de conocimiento es una imagen mental, que es un conocimiento sobre la causa del problema, y el Señor nos da eso. Nos da este conocimiento para que nosotros tengamos compasión de la persona que tiene este problema y que oremos sobre este problema. Le voy a dar ejemplos después. Sin embargo, el don de conocimiento viene a orientar mucho la oración de un equipo, de una pequeña comunidad, o la oración individual. Y el don de conocimiento, como le dije, se manifiesta a través de imagen mental, a través de palabras de ciencia o palabras de profecía que orientan a la persona. Pero tomemos la palabra de ciencia, que a muchos los sorprende, y sin embargo es un carisma que se está manifestando más y más entre nosotros, los cristianos. La palabra de ciencia es un don del Espíritu, es la comunicación de una certeza que recibe uno. Una certeza que no se adquiere por medio de reflexión ni de deducción. Estamos seguros de algo, sin saber por qué estamos seguros de tal cosa, pero nos viene la seguridad interior, la certeza. Es la certeza de ciertos acontecimientos del pasado o del presente de la persona. Y es también una certeza en el orden de la causa profunda de tal acontecimiento. Y esa certeza viene a ser confirmada por los hechos. Vamos a tomar más bien ejemplos, porque definir la palabra de ciencia es un poco difícil. Un día el cardenal Summers me pidió si yo podía escribir un artículo sobre la palabra de ciencia para explicar cómo recibimos exactamente la palabra de ciencia. Y yo le dije: Eminencia, yo podría tratar de hacerlo, pero eso es muy difícil. Sería tan difícil como si usted me pidiera escribir un artículo para explicarle cómo nos llega una distracción. Ustedes podrían escribir un artículo sobre eso, que ustedes están en oración y le viene una distracción a la mente. Y ustedes podrían escribir un artículo para explicar cómo le llega una distracción. Y la palabra de ciencia nos llega un poco como una distracción, pero una distracción que se nos queda en la mente, como una idea fija que nos viene a la mente y la proclamamos sin ninguna seguridad sacada de la reflexión ni de la deducción, sino una seguridad en la fe, una seguridad interior. ¿Y cómo vamos a hacer para confirmar que esta palabra viene realmente del Señor? No hay otra manera que de tirarse al agua, tomar el riesgo de la fe, dar la palabra y ver si hay frutos. Si hay frutos, la palabra venía del Señor. Pero si no pasa nada, era tu imaginación que te engaña. Por eso es tan importante que tengamos testimonios después de anunciar algo, sea en ministerio de sanación interior,
o en sanación física, o en liberación, la palabra de ciencia necesita ser confirmada, aunque no sea hoy mismo, pero necesita ser confirmada. Siquiera debemos estar atentos y ver si en la semana o en el mes aparece lo que usted anunció. Y si no aparece nada, después de buscar con seriedad, usted debe decir: equivoqué mi imaginación, me engaño, no hay otra manera. Voy a darle una palabra de ciencia que recibí para que vean hasta dónde nos puede llevar el riesgo, hasta dónde nos puede llevar. Si lo tomamos, puede ser edificante para la fe de la asamblea cuando se verifica. Un día, fue el año pasado, hace 2 años, estábamos en Montreal reunidos en el Estadio Olímpico el día de Pentecostés. Había una gran reunión carismática en el Estadio Olímpico y todo el día pasó en alabanzas, en conferencias, en oración. Había 55,000 personas reunidas en el Estadio Olímpico en Montreal para celebrar el día de Pentecostés. Los grupos de oración de la provincia de Quebec y de muchas partes de Quebec. Fue un día muy hermoso y en la tarde los carismáticos habían enviado tantas cartas a Radio-Canada para pedir que pasara por televisión la tarde del Pentecostés en el Estadio Olímpico, que la emisora de Radio-Canada, que pertenece al gobierno, tiene que responder a la petición del pueblo. Y si la petición es muy fuerte, responden que sí, ¿verdad? Y los carismáticos mandaron tantas cartas de todas partes pidiendo que se pasara la tarde del Pentecostés por televisión, que Radio-Canada aceptó. Y desde la 1:30 de la tarde hasta las 4, toda la ceremonia del Estadio Olímpico pasaba por televisión en Canadá, por Radio-Canada. Era una cosa hermosa, una manifestación de fe como nunca se había visto en el Canadá. Una manifestación de fe muy grande. Imagínense ustedes 55,000 carismáticos desbordando de alegría, que alaban al Señor y oran en lengua y cantan en lengua, y en un día hermoso de junio, y todo eso pasando por televisión a colores en el país. ¿Qué será eso? Es un grabado. Pasándolo por televisión todo, y en la tardecita, la misa de clausura del Pentecostés la celebró el cardenal, y había 6 obispos concelebrando y más de 1,000 sacerdotes concelebrando la misa en el Estadio Olímpico. Nunca se había visto una manifestación religiosa tan hermosa en el país. Y al final de la misa habían pedido hacer una oración por los enfermos. Y a mí me tocaba dirigir la oración por los enfermos. No me gustaba mucho que pasara todo eso por televisión, pero cerré los ojos y lo olvidé y comenzamos a orar por los enfermos al final de la misa. Y después de la oración seguimos orando en lengua, y en lengua el Espíritu nos transmite algún conocimiento. Mientras ustedes están orando en lengua, la inteligencia no trabaja. La inteligencia es estéril, no trabaja, como que el canal está vacío y puede pasar el mensaje con más facilidad. Y después de hacer la oración por los enfermos, comenzamos a orar en lengua y cantar en lengua. Toda la multitud, que eran miles que cantaban en lengua, era una cosa hermosa, y por televisión ha sido asombroso para la gente ver esto. Los que pensaban que éramos locos, contaban que éramos locos inteligentes, que cantaban muy bonito. Y comenzó el Señor a darme alguna palabra de ciencia, y yo la comunicaba a la asamblea. Y en la asamblea la gente manifestaba que se estaba sanando,
Pero vino una que sorprendió un poco, y era esta. Hay una buena mamá de 74 años de edad que está sentada frente a su televisor en su casa. Ella no ve nada y tiene los ojos enfermos, pero lo oye todo. Y en este momento el Señor está sanando sus ojos enfermos. Siguió con más palabras, pero esta como que molestó a algunos sacerdotes. Y al final uno me dijo, ¿cómo te atreves a decir una cosa así delante de 55.000 personas? ¿Y quién te da la seguridad que esa ciega se va a sanar para anunciar eso en público? Él estaba como molesto, muy racional. Yo le dije, yo lo dije porque el Espíritu me impulsó a decirlo. Y lo sabemos por el testimonio. Y él no estaba muy contento. Quería salvar su popularidad y la mía. Y él estaba en pie. Eso era el domingo de Pentecostés. Y el lunes por la tarde fuimos a 200 kilómetros de Montreal. Yo tenía visita, fuimos a visitar a mis familiares. Y llegando allá, una señora me dijo, padre, encontramos la ciega que se sanó por televisión. Le dije, ¿qué? Yo casi no lo creía. Le dije, ¿dónde vive? Dice, sí, vive a 15 kilómetros de aquí. Y se llama Madame Joseph Edmond-Poulain. Ella estaba ciega y alguien le había dicho, siga la misa por televisión, que el año pasado muchos enfermos se han sanado durante la misa de sanación por televisión. Y dice, ella se sentó frente a su televisor y escuchó toda la misa, y al final de la misa sintió un dolor muy grande en los ojos. Se fue a acostar, no sabía lo que le pasaba, un dolor terrible en los ojos, ella estaba ciega. Y los médicos del hospital de Quebec la habían tratado en unos años, pero ya la habían abandonado, porque no podía ni ver los escalones subiendo una escalera, no podía ver. Entonces ya no había ningún progreso en su tratamiento. Y dice que ella se fue a acostar con mucho dolor en los ojos. Y el lunes por la mañana, cuando despertó, se dio cuenta que veía. Y se levantó y reconocía a la gente que pasaba en la calle. Y era una sorpresa, y comenzó a dar su testimonio en el pueblo de Saint-Benoît, su pueblo. Fue la alegría de la familia, de los vecinos, el lunes. Y yo, cuando llegué el lunes por la tarde, me contaron eso. Y le dije, yo quiero verlo. Yo como que lo había anunciado, pero casi no lo creía. Y el miércoles por la mañana yo fui a la casa de Madame Poulain y le pregunté, ¿y usted es la señora que estaba ciega y se sanó durante la misa por televisión? Y ella dijo, sí, estoy feliz y ahora yo salgo sola y veo bien. Y le dije, ¿y usted qué edad tiene? Ella me dijo, yo tengo 74 años, cumplí en febrero. Y dije, bueno, aquí va un punto bueno. Y le dije, ¿usted es madre de familia? Porque si no me había dado una buena mamá de 74 años de edad. Le dije, ¿usted es madre de familia? Dice, sí, yo tengo 8 hijos. Los 8 están muy contentos con esa sanación. Y entonces le pregunté qué le pasó, y ella me contó eso que le acabo de decir. Y le dije, ¿y usted puede leer bien? Ella dijo, no, yo no veo bien la letra, pero estoy muy contenta con lo que decí, porque puedo salir sola en el pueblo y no necesito que alguien me lleve la mano como antes. Le dije, pero doña, vamos a orar al Señor para que termine su obra, porque cuando Él hace algo no lo hace a ella. Y nos juntamos con la familia y seguimos orando y le pedimos al Señor que terminara de sanar sus ojos enfermos para que pudiera leer la palabra de Dios en la Biblia. Y eso era el miércoles por la mañana. Y el sábado por la tarde de la misma semana, ella me llamó donde mi hermana, la parroquia vecina, y dijo, padre, ya desde la mañana estoy leyendo la Biblia. El Señor había ido sanando sus ojos. A veces hay sanaciones progresivas. El Señor la sanó el domingo en la noche, pero seguimos orando y el Señor siguió sanándola, y el sábado podía leer perfectamente bien. Entonces, esa palabra de ciencia a mí me ayudó mucho, porque 15 días después debía ir a Lourdes al encuentro, y allá el padre Tom Forrest me había escrito que parecía que el cardenal Sunes no
pensaba permitir que se ejercitara el carisma de la palabra de ciencia. Le decía que en Lourdes los franceses no están acostumbrados a esto y algunos pueden interpretar eso como si fuera espiritismo o ciencia oculta. Y él tenía mucho temor en permitir la palabra de ciencia. Y cuando llegué, le conté al equipo de Lourdes esta palabra del Señor. ¿Cómo se verificó? En detalle la edad. Ella estaba frente a su televisor y se sanó. Nosotros estábamos a 200 kilómetros en el Estadio Olímpico y el Señor, el Espíritu que lo ve todo, me comunicó esta palabra para la edificación de la fe, de la asamblea. Y yo la dije y se verificó y ahora hay mucho entusiasmo al ver cómo el Espíritu actúa a través de los cristianos. Y el cardenal y el equipo al oír esto me dijeron, bueno, padre, haga lo que usted quiera. Me abrieron la puerta. Entonces llegamos a la primera misa, abriendo el encuentro en la Basílica San Pío X. Comenzó la primera misa y estaba con Sister Bridge, que muchos de ustedes, Bridge, que muchos conocen. Fuimos al micrófono a orar. Yo comencé la oración por los enfermos y ella me acompañaba orando en lengua. Y después de la oración por los enfermos, comenzamos a orar en lengua y a cantar en lengua. Y yo no he visto en ninguna parte del mundo un canto en lengua tan hermoso como esos cantos que oímos en Lourdes. En Lourdes, en la Basílica San Pío X, donde la Basílica subterránea, caben 30.000 personas en la Basílica, y las armónicas en la Basílica son muy ricas, y ese canto en lengua de miles de carismáticos que cantaban era tan hermoso y tan suave, y no cantando un momentito, cantan mucho tiempo, 2, 3 minutos en lengua. Ellos cantan después de la elevación, vuelven a cantar en la comunión, vuelven a cantar después de una oración por los enfermos, la multitud. Entonces cantamos en lengua y el Señor me dio una palabra de ciencia. Pero señores, le voy a decir algo. A mí me costó mucho darla, porque yo había luchado para poder ejercitar ese ministerio, ya que estábamos ahí para hacer un ministerio completo. Y ellos habían dado por fin el permiso. Y la primera palabra de ciencia que me dio el Señor fue esta. Aquí hay una mujer que sufre de parálisis en las 2 piernas y en este momento se está sanando. Y me vino claro a la mente, pero como una profecía bien fuerte. Pero no lo decía y yo comencé a asustarme. Ya pensáis, si me equivoco, de la primera. Aquí hay 6 obispos y 300 sacerdotes. Yo soy carismático. Y si yo anuncio la sanación de una paralítica y no sana a nadie, ¿en qué voy a quedar? Y entonces tenía la palabra bien clara a la mente. Y seguía hablando en lengua. Y pensando qué hago. Y no la soltaba. Cuando lo dije, y al decirlo, una mujer que estaba en silla de ruedas comenzó a moverse y se levantó y se puso a cantar. Ay, Dios mío, dije, gracias. Y gracias, Señor, que no me dejó solo. Pero yo quisiera explicarle a ustedes cómo este carisma se manifiesta para que lo aceptaran, que entre ustedes muchos lo aceptaran. No puedo explicar más de ahí. Yo creo que nos viene especialmente mientras estamos orando en lengua, no solamente en ese momento, pero mientras estamos orando en lengua, pónganse atentos, estén atentos mientras están orando en lengua, a ver si el Espíritu en usted no le va a decir algo, y si le viene a la mente algo bien claro, como una idea fija, como una palabra de profecía, algo que le viene a la mente y que se le queda ahí. Algún día tomen el riesgo, porque yo tomé la primera vez, y suéltenlo a ver qué va a pasar. Yo la primera palabra de ciencia que recibí, la suerte que el Señor no me la dio
en un centro intelectual, estaba en un campo de República Dominicana, en Naga. Yo debía ir al Congreso de Roma en el 75. En Puerto Rico me habían delegado para el encuentro de líderes antes del Congreso. Y yo había aceptado. Se me había olvidado que ya yo no era provincial. Yo había sido provincial 8 años, pero ya no lo soy. Entonces se me había olvidado eso y acepté ir a Roma. Y cuando llegué a Santo Domingo y dije a mi provincial, me han delegado al Congreso Carismático a Roma, y me dijo, vamos a ver lo que dice el Consejo. Y él lo presentó al Consejo y ellos decidieron pedirme que dejara mi puesto a un sacerdote nativo del país. Entonces escribían algo que no podía ir, que me pedían dejar el puesto a un sacerdote nativo del país, y ellos contestaron que eso no se delega, porque era una reunión de líderes antes de la reunión de la asamblea. Entonces no fue nadie a reemplazarme, porque yo era el único sacerdote metido en la renovación, y yo me metí a la fuerza porque el Señor me sanó. Si no, no me hubiera metido tampoco, creo yo. Y entonces no fue nadie, pero yo, en vez de salir al Congreso de Roma, salía a la montaña a visitar las capillas de la Loma. Salía a lomo de caballo, ahí teníamos muchas capillas, y uno visitaba una el martes y una el miércoles, que iba visitando toda la semana a caballo las capillas de la montaña, donde había pequeñas comunidades, y yo salí a caballo a visitar esa capilla en vez de salir a Roma. Y ahí había como 80 personas en la capilla. Y como siempre, en cada campo donde visitamos comunidades rurales, acostumbro a hacer una oración por los enfermos una vez al mes por la gente, que los enfermos también son una porción importante del rebaño, ¿verdad? Y hice una oración por los enfermos. Y después de la oración, oré en lengua y pensaba terminar con una Ave María, como yo acostumbraba a hacerlo. Pero después de orar en lengua, cuando quise comenzar el Ave María, me vino una palabra a la mente, tan clara, pero no la oí en los oídos, me vino a la mente, epilepsia, pero era como una idea fija, epilepsia, y yo no dije nada. Sabía que existía ese carisma, pero no sabía cómo, no llegaba. Me quedé en silencio y tenía a la mente epilepsia, y cambió la palabra. Me vino otra palabra que decía corazón. Y yo tomé el riesgo y dije, aquí hay alguien que se está sanando de epilepsia. Pero me costaba mucho decirlo, porque nadie me había dicho que sufría de epilepsia. Y quise verificarlo. Dije, aquí hay alguien que se está sanando de epilepsia, y me gustaría saber quién es. Y la directora de escuela levantó la mano y dijo, es mi hija, mire cómo está mi hija. Y miramos la hija de 15 años, que estaba ahí sudando y temblando mucho. Y la niña, dicen que sufría de epilepsia desde que nació, ya tenía 15 años. Y cada semana se caía en ataque de epilepsia fuerte 2 y 3 veces a la semana. Y eran gente muy pobre y no tenían ninguna medicina para ayudarla, y la pobre se estaba destruyendo. Y en ese momento la vimos sudando así mucho, y temblando. Dimos gracias a Dios, y era esto. Ella se estaba sanando de epilepsia y nunca ha vuelto a tener un ataque de epilepsia. Fue la primera palabra que el Señor me dio. Entonces, después he verificado muchas veces, y ella hoy es catequista, tiene 21 años ya, era en el 75, y está en perfecta salud. Cuando vi que se descubría que él se sanaba de epilepsia, yo dije, también hay uno que se sana del corazón, porque me había venido la otra palabra, corazón. ¿Quién será que se está sanando del corazón y debe sentir un gran calor en el corazón? Y el mayordomo de la capilla levantó la mano y dijo, creo que soy yo, porque yo sufro del corazón hace años y me entró un calentón en el pecho. Y estaba sudando, dice, me estoy asfixiando. Y verificamos y era verdad, era él que se sanaba del corazón. Entonces, la primera palabra de ciencia que me dio el Señor era para anunciar una sanación de epilepsia.
me costó mucho. A mí me hubiera gustado más anunciar que se sanaba alguien de dolor de cabeza, que es más fácil. Pero después de ese primer día, yo se lo cuento para que ustedes se vayan abriendo a este carisma. Y vamos después a hablar de sanación interior, pero que se vayan abriendo, porque el Señor lo está dando a muchas personas. Después del encuentro de Lourdes, ya entonces, hay muchos que han ido aceptando este carisma. El mismo padre de Molión, que es asesor nacional de la renovación, ya tiene palabra de ciencia. Pero hay que tomar el riesgo de la fe. Si quieren la seguridad matemática antes de actuar en los carismas, ningún carisma se puede ejercitar con la seguridad matemática. No tenemos más seguridad que el impulso del espíritu y tenemos que discernir, verificar por los frutos. Y si no hay fruto, entonces cuidado, nos estamos equivocando. Pero hay que ver si hay fruto. Al otro día yo estaba como un niño que acaba de recibir un juguete y quiere probarlo de nuevo. Estaba deseoso de llegar a la hora y saber si lo ha funcionado en mí. Y entonces llegué a la otra capilla y después de orar por los enfermos, estaba esperando a ver si me iba a llegar y me puse a orar en lengua y me llegó otra palabra que decía estómago, pero a la mente, como una idea bien clara, estómago. Y dije, aquí hay alguien que se está sanando del estómago. Y según los testimonios, ese día hubo 7 personas que se sanaron del estómago, de úlcera. Parece que será el día de los estómagos. Y después el Señor nos va dando más. A principio nos viene a veces una sola palabra o una idea bien sencilla, pero si estamos atentos, el Señor nos va comunicando mucho más. A veces nos da la edad de la persona que se está sanando, como la ciega que se sanó frente a su televisor, 74 años de edad, era exacto. A veces nos da el Señor cuántos años hace que está enfermo, y es extraño. Una vez me daba una palabra de ciencia que aquí se sana una señora que sufre del corazón, desde hace 17 años de edad, sufre del corazón, y ella tiene 49 años de edad, se está sanando. Y en los grupos, en el campo y en los grupos sencillos, muchas veces me gusta verificar de una vez quién es que está sanándose y siente esta sanación. Y pregunté, ¿quién será esta señora? Y una señora levantó la mano y dijo, creo que soy yo porque siento mucho calor en la región del corazón. Y le dije, ¿qué edad tiene usted? Dice, 49 años. Y le dije, ¿y cuántos años hace que está enferma? Que la palabra que recibiera, que tiene 17 años enferma. Y ella se puso a calcular y no recordaba bien cuánto tiempo tenía enferma. Y preguntó a su hija, y comenzaron a pensar, cuando se murió fulana, yo estaba enferma. Y cuando nació otra niña, yo estaba enferma. Y calculando, y vieron si van 17 años. Ella lo había olvidado, pero el Señor lo sabía y lo anunciaba. Y uno pregunta, ¿por qué el Señor nos da palabras de ciencia? Porque a veces en el ministerio de sanación interior ayuda mucho a orientar la oración y para orar sobre el problema que tiene, ¿verdad? Pero en una gran asamblea, cuando anunciamos algo que el Señor está haciendo, es un carisma para la edificación de la fe de la asamblea. Créanme, hay gente que quedan asombradas cuando llegan palabras de ciencia y ven que se verifican en detalle. Gente que no se llenaba conmover por una sanación física o por una sanación interior, que eso no le emocionaba, y por una palabra de ciencia se han dejado tocar y han aceptado esta manifestación del Señor como un hecho de la presencia de Dios, y es un carisma para la edificación de la fe de la asamblea. Pero es un carisma que es eficaz si se acepta. Si ustedes reciben una palabra de ciencia del Señor y por temor o por timidez o por miedo a ser burlado no se atreven a darla, esto es lo que Pablo llama apagar el espíritu. Ustedes no son canales ni los que dejan pasar la palabra del Señor. Ustedes saben muy bien
que la palabra de Dios en la Biblia es eficaz y operante en los que creen. Pero una Biblia cerrada no puede convertir a nadie. Esa palabra es eficaz y es proclamada, ¿verdad? La palabra de Dios es operante si se proclama. Y la palabra de ciencia, cuando es auténtica, es palabra de Dios, es palabra que Dios nos da. Y es eficaz y operante cuando se proclama. Pero si yo, por no ser burlado y por temor, la comunico, si recibo una profecía y no la doy, si recibo una palabra de sabiduría y no quiero abrir la boca, o una palabra de ciencia y no lo digo, entonces estoy mirándome para que no se burlen de mí, pero no estoy cooperando en la edificación del reino. Hay una responsabilidad en la recepción de los carismas. El Espíritu nos da algo, algún don, para que cooperemos en la edificación de la comunidad. Y son muchos los que reciben carismas y no lo ponen al servicio del pueblo de Dios, y entonces apagan el Espíritu. Lo que nos pide el Señor es estar abiertos, atentos a lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Yo no quisiera hablar más sobre la palabra de ciencia. Quisiera preguntar a ver si la palabra de sabiduría, si por supuesto la palabra del Espíritu está sometida como la profecía al discernimiento de la comunidad. La palabra de sabiduría es algo muy curioso que muchas veces es creada y se da cuenta. La palabra de sabiduría es muy eficaz, pero a veces la persona que tiene una palabra de sabiduría y la da y se da cuenta, y es la comunidad la que se da cuenta, o una persona que se da cuenta que algo pasó. Por ejemplo, usted está confesando a un creyente y hablándole le dice algo que a usted le parece algo muy normal, natural, y la persona comienza a llorar, y soy yo santo. Y usted se pregunta, pero ¿qué será lo que le dijo? Que lo tocó tanto, y usted no se da cuenta que sencillamente ha tenido una palabra de sabiduría que, diciéndola, ha sido eficaz y ha tocado el corazón. Entonces, la palabra de ciencia hay que verificarla después por los testimonios. No antes, ¿cómo vamos a ver? La palabra de sabiduría es la comunidad que a veces dice, tuvo una verdadera palabra de sabiduría. Pero el gran Dios muchas veces no se da cuenta. Pero esa palabra de ciencia, por ejemplo, cuando se anuncia una sanación, ¿verdad? Y no es, por ejemplo, un líder o en una misa específica, no ha impedido de que cualquiera pueda hacer sin pasar por el ministerio de ayuntamiento. Por ejemplo, yo he visto que antes de dar una profecía o una palabra de sabiduría, la comunican a el equipo de discernimiento, por ejemplo, que si esta profecía es auténtica, puede comunicar. Eso se ve en los congresos donde hay mucha gente y queremos evitar falsificación, pero eso no se puede hacer en los grupos de oración. Entonces se lo crear el espíritu, ¿verdad? Cuando hay un congreso de mucha gente, es imposible que le den la rienda suelta a toda esa multitud. ¿Quién sabe si no hay aquí Dios sabe? Hacer una mentira. Y por eso se le pide verificar todo. Pero yo no creo que en una misa las personas que están ahí habitualmente no son las que comienzan a dar la presencia, sino él o la que dirige esta oración. Porque ellos pueden tener palabras del Señor que confirman algo que se anuncia. Y conviene que digan después de la palabra que usted tuvo de tal sanación, la recibí yo también, y le damos gracias a Dios, y eso viene a confirmar. Pero no vamos a ver acuerdo, me parece que se aceptaba, que se está celebrando un misa aquí, y somos 4 o 5 en la asamblea que tienen palabras de ciencia a veces, que comencemos a anunciar sanación, porque entonces podría llegar a ser gente que inventa también. Y conviene verificarlo todo y quedarse con lo bueno. La persona que anuncia por primera vez una palabra de ciencia, conviene que lo verifique a través de los testimonios. Eso lo hicieron en Caracas, cuando nosotros estábamos en Caracas, Evaristo y yo. El primer día nos pidieron orar en la misa en público por la multitud
Y yo no sabía que había tanta resistencia a la palabra de ciencia. En América Latina había teólogos que tenían miedo a estudiarlo. Y cuando comenzamos en la Acción de Gracia, hubo sorpresas, porque anunciamos algunas sanaciones. Y después de la misa se nos acercaron, nos dijeron, por favor, déjense de anunciar sanaciones así. Los van a confundir con los protestantes. Y la gente se pone nerviosa y no sabe lo que es esto. Y yo le dije al padre que nos diga a su padre, pero estoy dispuesto a no decir nada. Pero dígame usted, ¿por qué el Señor me dice a mí que alguien se sana del cáncer de los pulmones? Si no es para que lo anuncie. ¿A qué deseo de saber eso? Quedaba callado. Y entonces hubo una discusión en el equipo central. Y algunos decían que sí, otros que no. Y total, dijeron sí. Pero ellos tenían su plan. Y en la misa de clausura grabaron todo. La palabra de ciencia que se dio. Y esto recibió varias, yo también. Después de orar por los enfermos, estábamos en equipo. Y grabaron todo. Y calladamente, los responsables del Congreso de Letras en Caracas han comenzado a buscar los testimonios a través de Venezuela y de los delegados, y que se mandaran los testimonios en el cassette, en orden, y al lado de cada uno ponía la persona que se había sanado con su dirección y la enfermedad que tenía. Y le llevé 2 meses y medio para controlar la palabra de ciencia de la clausura del Congreso. Después vamos a mandar y la mandaron a mucho en Venezuela, y eso edifica la fe. Pero negar una realidad que pasa sin tener seguridad de que no ha pasado nada, eso es apagar el espíritu. Y por otro lado, darle facilidad a todo el mundo para decirle que le da la gana y no controlar nada, eso sería volvernos locos todos. Ya dicen que somos locos y hay que tener un poco de cuidado. El otro día había un sacerdote que decía a un líder de la renovación, a un sacerdote, amigo mío, le dijo un sacerdote, a mí no me gustan esos grupos carismáticos porque ahí son locos que se meten en esto. Y él dijo, ojalá que te metas en la renovación carismática, por lo menos tendremos un hombre inteligente. Pero hay que tener cuidado para no pasar por más locos de lo que somos, ¿verdad? Y hay que controlar, verificarlo todo y quedarse con lo bueno. Ese es el gran principio de San Pablo. Y para verificarlo, no podemos pretender verificarlo todo esta semana. Ni este mes. A veces se lleva 2 o 3 meses para recibir todos los testimonios. Pero sí, hay que tener responsabilidad y estar atentos. Si vemos que alguien comienza a inventar palabras que no son del Señor, sea palabras de ciencia o de profecía, y si vemos que no hay nada que está inventando, hay que tener la caridad de decírselo, porque este está destruyendo la comunidad en vez de edificando. Hermanos, vamos a tomar un receso. Pero esa es la clase media. Entonces vamos a tomar unos 10 minutos para comenzar lo de la sanación interior. Ya, pasemos al tema. A las 4:30 vamos a tener la merienda y seguiremos en la segunda charla lo de la sanación interior. Yo le dije que es importante para el Ministerio de Sanación Interior lo de la palabra de ciencia, el don de conocimiento, para orientar la sanación interior. Y que el Señor nos da conocimiento a veces a través de un lenguaje mental, que nos orienta para orar sobre tal momento. Un día había una señora que estaba siempre triste, y esa tristeza parecía algo como innato en ella, pero no podía ser. Tenía un buen esposo y hijos muy buenos, y tenía una posición económica correcta, buena, y se veía triste, y ella misma se quejaba de esa tristeza. Y entonces un día nos pusimos a orar por ella para pedir al Señor que sanara alguna herida que podía ser la causa de su pobre. Y orando por ella, el Señor nos dio un conocimiento, una imagen mental, para que vean
antes de hablar de sanación interior, cuánto nos orienta algún conocimiento que nos da el Espíritu. Orando por ella, orando en lengua, me vino a la mente una imagen mental y vi como en una imagen bien viva, como una escalera bonita que iba subiendo, una escalera de madera que iba subiendo así. Y al pie de la escalera había una ventana abierta. Y era como una película. Y seguía orando, y durante la oración en lengua, con esa imagen, llegó una muchachita como de 8 o 9 años, que llegó corriendo a la ventana. Yo no le vi la cara en la imagen, no le vi la cara, pero vi que estaba vestida de blanco, pequeña, y llegó corriendo a la ventana, y ahí se detuvo, y después se fue, y todo se acabó como cuando tú cierras la televisión, no había más nada. Yo no entendí nada. Y le pregunté a la señora, ¿qué le dice a usted esto? Yo no sé. Le dije, acabo de ver una escalera de madera bien hermosa que iba subiendo y al pie de la escalera había una ventana abierta. Y vi una muchacha llegando a la ventana corriendo, después se fue. Y había mucha luz que iluminaba todo eso. Había como un spotlight, como una luz poderosa arriba que iluminaba eso. Y ella se emocionó mucho. Me dijo que cuando era pequeña, ellos vivían en la segunda planta de una casa. Y un día su papá le había hecho una crítica tan fuerte que ella, como muchacha joven, al ser condenada por su papá y criticada, se desanimó tanto que le vino la idea de suicidarse y salió corriendo hacia la ventana con la idea de tirarse de la ventana. Y en ese momento no se atrevió a tirarse y se fue. Y ella, al contarle eso, recordó exactamente el momento en que había pensado en suicidarse, tirarse de la ventana para matarse. Entonces comenzamos a orar al Señor que sanara la herida emocional causada en el corazón de esta niña por las palabras de su papá, que tanto habían hecho vivir la emoción que tuvo, la herida que tuvo en el momento en que pensó suicidarse. Y oramos sobre este problema al que el Señor sanara esta herida, y la verdad es que ella ha dado testimonio de que su vida ha cambiado, su tristeza de años ha ido desapareciendo y volvió la alegría en ella. ¿Por qué? Porque tenía una herida desde su niñez que no se cerraba y que era fuente y raíz de una tristeza permanente en ella, que por más que su esposo trataba de comprarle cosas hermosas y los niños trabajaban bien, pero siempre tenía esa herida que la molestaba. Y el Señor, que lo puede todo, es capaz de sanar las profundidades del corazón. Y ahí entramos en lo que llamamos la sanación interior. Y el Señor sana las heridas psicológicas en lo más profundo del subconsciente y hasta en el inconsciente de su ser. Y el Señor nos puede sanar de cualquier herida del pasado, aún antes de nacer. Uno puede haberse herido en su subconsciente y el Señor puede sanar estas heridas, como sanó a Juan el Bautista en el seno de su madre, Santa Isabel, que por ser vieja y no tener hijos estaba triste. Ella y el esposo Zacarías habían llegado a vejez sin tener hijos y estaban muy tristes por eso. Y entre los judíos, no tener hijos era como una maldición, porque ellos no iban a ser los padres del Mesías, y ellos consideraban eso como una maldición. Y Isabel y Zacarías habían llegado a viejos y no tenían hijos y estaban tristes. Cuando llegó María Santísima, ya Isabel estaba encinta, estaba en el tercer mes, en el sexto mes, estaba en el sexto mes de embarazo. Y llegó María Santísima, que también estaba encinta de Jesús, y al encontrarse María Santísima con Santa Isabel, Jesús en el seno de María comenzó su ministerio de sanación interior y sanó a Santa Isabel de su tristeza de años, tanto que dice el Evangelio en Lucas 1,
39, cuando habla de la visitación, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, en la ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en el seno de su madre. El niño saltó de gozo en el seno de Isabel. Esa tristeza de Isabel desapareció. Jesús sanó la herida de Isabel, triste. Y al ser sanada la mamá, el niño fue sanado en el seno de su madre y saltó de gozo, y lo repite Isabel, porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. El niño puede ser sanado de una herida que recibió aún antes de nacer. Y el Señor vino a sanar los corazones rotos. Esto es lo más hermoso que yo he descubierto en la renovación carismática, la sanación interior. Claro que la sanación física es algo muy bueno cuando uno está en el hospital enfermo y el Señor lo levanta de su cama, eso es agradable. Pero la sanación interior es algo grandioso que transforma una vida. Nuestro Dios sana los corazones atribulados y venda sus heridas, dice el Salmo 147. Por eso cuando Jesús leyó la profecía de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre él, por cuanto me ha ungido ya, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones destrozados. Isaías 61:1. Dijo Jesús, esta escritura que acaba de oír se ha cumplido hoy. Y para Jesús, hoy es todos los días, porque Él está resucitado y sigue cumpliendo esta profecía hoy. En efecto, gran parte del ministerio del Señor se dedicó a sanar a los hombres del pecado, del odio, del miedo y de los demás males que los mantenían interiormente enfermos. Si borrásemos del Evangelio la maravillosa sanación interior que efectuó el amor de Jesús en muchas vidas, suprimiríamos muchas páginas y de las más admirables. Este va a ser el tema de nuestra reflexión ahorita. ¿Cómo nosotros en nuestro ministerio podemos ayudar a los hermanos? Pero se me olvidó una comparación en cuanto a la palabra de ciencia que tengo que contársela para que entiendan mejor el tema de la palabra de ciencia. Un día, una persona de la renovación que está viviendo una vida de contemplación medio mística, que está viviendo una vida mística ya desde hace varios años, recibió del Señor una instrucción sobre la palabra de ciencia que a nosotros nos ayudó mucho. Ella estaba en la montaña, en su casita de veranear con el esposo, y en la oración de la mañana temprano, que había despertado, estaba en meditación, y era una mañana que había mucha neblina en la montaña. Y el Señor habló a su corazón y le dijo, sal afuera, yo tengo que enseñarte algo. Ella salió a la galería y le dijo al Señor, mira la montaña. Y ella miraba, pero no veía nada. La neblina lo cubría todo, no se veía nada, una neblina muy gruesa. Y el Señor le dijo, así mismo son las realidades de lo que yo hago. Hay muchos hombres que no ven lo que yo estoy haciendo, no lo ven. Y el Señor comenzó a hablar con ella en un coloquio, un diálogo. Y pasando el tiempo, el sol comenzó a salir. Y el sol iba saliendo detrás de la montaña y comenzó a iluminarlo todo. No habían pasado 20 minutos cuando el sol cae, el sol se levantó muy rápido. Y el sol ya estaba iluminando todo. Y el Señor le dijo de nuevo, mira la montaña. Y ella levantó. Estaba todo, se veían los árboles, las flores, la montaña estaba ya despejada. Y el Señor le dijo, así mismo pasa cuando mi espíritu lo ilumina todo. En la palabra de ciencia, el Señor está haciendo maravillas en la asamblea, pero nosotros estamos en la neblina, no vemos nada. Y cuando el sol del espíritu, la luz del espíritu, nos ilumina, entonces, durante esos momentos,
que la luz del Espíritu nos está revelando, quitando el velo de las cosas. El Señor comienza a manifestarnos algo de la realidad que pasa. Nos revela algo de las manifestaciones del sol. Como el sol en la montaña lo iluminaba todo. Así la luz del Espíritu, durante estos momentos que nos llega la palabra de ciencia, nos ilumina para que podamos comunicar algo de lo que Jesús está haciendo. Jesús lo hace para edificarla de su pueblo. ¿Entienden? Ahora le va a ir muy bien una merienda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios nuestro, en tu bondad infinita, tú nos haces vivir una de las épocas más maravillosas de la historia de la Iglesia. Nuestro tiempo, por cierto, es tiempo de confusión, y el mal parece extenderse de una manera prodigiosa en el mundo, pero tú estás obrando de una manera maravillosa y nos haces caer en la cuenta de que ha llegado por fin la hora del Espíritu. Tú estás suscitando en todos los países, en todas las naciones, una efusión maravillosa de tu Espíritu, como lo hiciste en el Pentecostés. Te pedimos, Señor, que nos hagas participar con todo el corazón de esta renovación espiritual. Amén. Hermanos, la sanación interior es el tema de esta segunda reflexión. Vean cómo crece el número de las personas que buscan la solución de sus problemas emocionales en los consultorios de los psiquiatras, psicólogos o psicoanalistas, y unos con buenos resultados, otros con muy pocos resultados, con ninguno. Gracias a Dios, hoy crece el número de quienes están descubriendo el poder sanador del amor de Jesús y están recibiendo una sanación interior cada vez más profunda en la oración y en el encuentro personal con Cristo, que sana los corazones destrozados y vende sus heridas, como dice el Salmo 146. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y porque nos ama y quiere hacerlo, puede con su amor cauterizar las heridas de los recuerdos dolorosos, y destruir el odio que ha invadido varias zonas de nuestro ser. El Señor puede curar las heridas que permanecen en nosotros y afectan nuestra conducta actual, y puede llenar con el amor de su Espíritu todos los vacíos, y el miedo puede reemplazarlo por la paz, el amor y la confianza. Es muy hermoso descubrir esta realidad y ponerse delante de Jesús y pedirle sanación de esas heridas emocionales. Cuando ustedes tienen una herida, se han hecho una herida en el brazo, por ejemplo, y van a descubrir su brazo y lo ponen al sol, y se tiran en la playa y dejan esa herida que tienen al sol, y los rayos del sol van sanando rápidamente esta herida que tienen. Y cuando ustedes tienen una herida en el corazón, pónganse delante de Jesús, que es sol de justicia y que sana las heridas causadas por las injusticias de los hombres. No hace falta que vayamos siempre a pedir oración a un hermano.
es muy bueno y es comunitario pedir oración a otro, pero debemos descubrir la fuente de la salud, debemos descubrir la fuente de toda sanación, que es Jesús. Y cuando sabemos en la fe que Jesús está presente en la Santísima Eucaristía y vamos a la capilla y nos ponemos delante de Él en la fe y decimos: Señor, tú sabes que yo he sido herido en tal cosa, por tal palabra, conoces la herida que yo he sufrido, ven a sanar. Y ustedes en la fe se quedan 5 o 10 minutos delante de Jesús, que es sol de justicia, y aún sin decir nada, dejan que Él actúe, y están ahí delante de Él, y Él comienza a sanar la herida de su corazón, y comienza a cambiar los sentimientos de su corazón, y a darle el deseo de perdonar, y se va sanando esta herida emocional. Y Él, que sabe visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento y poner delante de Jesús las heridas de su corazón, puede mantenerse con un corazón sano. El Señor quiere darnos un corazón de niño, es decir, no solamente un corazón sencillo, sino un corazón que no ha sido herido por las injusticias de la vida, como está el corazón del niño, tierno, sin heridas. Y el Señor nos dice: les daré un corazón nuevo, unos ojos nuevos y una nueva mentalidad. Y esto nos lo va a dar en la medida en que nos dejamos sanar profundamente por Él. Y no es una vez en la vida que debemos pedirle a Jesús sanación interior. Cada vez que estamos conscientes de una tristeza, de una herida que nos ha sido causada por alguna palabra desagradable, por una crítica o una condenación injusta, cada vez que nos demos cuenta de una angustia interior causada por alguna herida, vayamos a Jesús a poner delante de Él esta herida para que Él la sane. Es bueno también que pidamos oración a la comunidad, que pidamos oración a los hermanos. Y el Señor ha dado a algunas personas un carisma particular para sanación interior. Pónganse atentos en su ministerio y vean cómo hay personas que tienen realmente un carisma de sanación interior. Y muchas veces son personas que ya han sido sanados de alguna herida emocional fuerte. Y el Señor acostumbra utilizarnos en la línea de nuestros sufrimientos. Él que ha sufrido mucho por los problemas del alcohol y un día recibe una profunda liberación del alcoholismo, si está al servicio de la comunidad y ora por otros alcohólicos, puede ser que reciba un carisma especial para ser instrumento de liberación en alcohol. Y el que ha recibido una sanación interior profunda, cuando ya termine su sanación, puede ser instrumento de sanación para otro. Y otro que ha recibido una sanación física puede ser instrumento del Señor para sanar a otros enfermos, porque el Señor nos utiliza en la línea de nuestros sufrimientos. Y he visto drogadictos que habían sufrido mucho por la droga y que un día han recibido del Señor una liberación total de la droga y hoy son instrumentos de Jesús para liberar compañeros orando por ellos. Porque Él que ha pasado por un problema y que ha sido liberado de este problema, sabe que otro puede recibir la misma liberación y entonces su confianza crece, su fe crece. Si tú has sido sanado de una herida emocional profunda, tú sabes el bien que te ha hecho y tú deseas el mismo bien para otro y orando por otro. Tú eres un canal limpio para que pase el amor de Dios a través de ti. No hablaremos ahora de sanación física, lo hemos tratado esta mañana un poco, pero veamos la sanación interior como algo muy grande en esta renovación espiritual. Es increíble descubrir las influencias que los recuerdos del pasado
pueden tener sobre la salud física y moral de la persona. Sobre la salud física, una herida emocional puede ser causa de problemas de salud física y puede ser problema de salud moral. Voy a darle un ejemplo de una sanación interior que tuvo un resultado grande sobre la salud física de una persona, que a mí me ayudó mucho a comprender lo que el Señor hace en la sanación interior. En mi parroquia de Sánchez, donde soy párroco, había una muchacha de 13 años que un domingo por la noche estaba sola en su aposento y gritó desesperada a medianoche. Y su mamá se levantó y fue a ver qué pasa. Y entró la mamá en el aposento y la niña dijo que había un hombre en su aposento que le hacía señas a la mamá. Y ella se asustó mucho y comenzó a gritar desesperada. Y la mamá le dijo, pero no te preocupes, tú no ves que no hay nadie aquí, será un sueño que tú tenías. No sé lo que había, no sé lo que pasó, pero la mamá se fue, la niña durmió de nuevo, y al otro día, lunes, cuando despertó, la niña estaba totalmente ciega, no veía nada. Entonces la familia, muy asombrada, comenzó a hacerle remedios caseros como hacen nuestros campesinos en Santo Domingo, y a hacerle pomadas y a buscar algún tratamiento por los ojos de la niña, que no veía nada, no era capaz de dirigirse sola en la casa. Y pasó el lunes, pasó el martes y el miércoles, y la niña seguía ciega, no veía nada. Entonces el miércoles por la tarde, la mamá llevó a su hija a la casa curial, a la casa de la parroquia. Y ella llegó a la casa mía con un catequista que llevaba a la niña de la mano. Y llegaban los dos y la niña ciega. Y me contaron lo que le había pasado. En otro tiempo yo hubiera dicho, vamos a llevarla al hospital de una vez, a ver qué está pasando. Todavía a veces los llevo al hospital, pero sabemos que hay otro poder también, podemos orar un poco antes de salir, ¿verdad? Y le dije a la mamá, vamos a orar por la salud de la niña. Había una religiosa que estaba de visita en mi casa, la llamé y le dije, venga, vamos a hacer una oración por esta niña que está ciega, eso da pena, no ve nada. Y comenzamos a orar, pidiendo al Señor que sanara los ojos de la niña. Y nada, no pasaba nada. Y oramos 10 minutos, 15 minutos y nada. Y entonces, sin resultado, comenzamos a orar en lengua. Como dice Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, nosotros no sabemos cómo orar para orar como conviene, mas el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y viene a orar en nosotros con gemidos inefables. Nosotros comenzamos a orar en lengua, con la niña. Y durante la oración en lengua, el Señor me dio un conocimiento claro que me vino a la mente, que esta niña no tenía nada a los ojos, que necesitaba sanación interior por el susto grande que había recibido. Me vino a la mente esto bien claro, y le dije a la religiosa, vamos a orar para que el Señor sane la herida emocional que ha sufrido esta niña el domingo por la noche, cuando se asustó tanto. Y comenzamos a orar sobre esta herida emocional que sufrió la niña, pidiendo al Señor, por el poder de sus santas llagas, que sanara la herida emocional causada por el miedo que tuvo la niña de noche. Comenzamos a orar sobre esto, pidiendo al Señor que tuviera compasión de ella y que la sanara. Y al cabo de 3 o 4 minutos, la niña dijo, ya yo veo algo, veo una lucecita. Y seguimos orando por ella. Y a los 15 minutos de orar, la niña se fue, se tiró en los brazos de su mamá y estaba totalmente sana. ¿Qué le había pasado a esta niña? Ella no tenía nada al ojo. La pupila del ojo estaba intacta, el nervio óptico estaba sano. No tenía ningún motivo por mover y no veía nada. No podía dirigirse solo.
qué le había pasado. Yo hablé con médicos en Santo Domingo después y dije, explíquenme qué pasó, porque yo no entiendo este problema. Y me dijo un médico que eso sucede a veces. En accidentes de automóvil han visto personas que en un accidente de automóvil quedaron ciegas totalmente y que no hay ningún motivo por estar ciega la persona, porque su ojo está intacto, el nervio óptico está sano, la pupila del ojo está perfecta y no ve nada. Y entonces explica que puede haber en la persona una reacción psicológica tan fuerte cuando tiene un temor que una persona es capaz de mandar a sus ojos que no miren. Y esa reacción es tan fuerte que los ojos dejan de mirar y dejan de ver. Y la niña en su aposento, al ver a ese hombre que la llamaba, la niña tuvo tanto miedo que mandó a sus ojos que no miraran inconscientemente, sin darse cuenta. Ella tuvo esa reacción psicológica fuerte y dejó de ver. Y nosotros orando por la sanación física de sus ojos estábamos perdiendo el tiempo al por mayor, porque no tenía los enfermos y no veía. Y orando en el Espíritu, el Señor nos dio un conocimiento para orientar nuestra oración. Y entonces comenzamos a orar sobre el problema y el Señor la sanó. Y el Señor tiene esa delicadeza, Él podía sanarla sin decirnos de qué sufría. Pero el Señor es tan bueno que Él quiere sanar, pero que nosotros veamos cuál fue la causa del problema. Él tiene esa delicadeza de orientar nuestra oración. A veces en una asamblea comunitaria el Señor sana sin que nadie sepa el problema de la persona. Él sale dando testimonio que se sanó y no sabemos de qué sufría exactamente. Pero en la oración privada a veces sucede eso. El don de conocimiento se va ejercitando para el bien de la persona. Y es maravilloso ver hasta dónde llega el amor de Jesús, que quiere actuar pero pasando a través de sus discípulos. A mí me parece que Jesús es como un padre de familia que tiene un niño pequeñito que apenas puede levantar el martillo y el papá le da un martillo y un clavo y le dice, tú vas a clavar este clavo. Y el niño con mucha dificultad consigue meter el clavo en la madera y ya el niño está contento porque cree que ha hecho algo grande y su papá con un golpe podía dejarlo, pero para complacer a su niño lo puso a clavar el clavo y el niño con mucha dificultad lo entró. Y el Señor podía sanar a esta niña así de golpes en nosotros, pero para complacernos nos enseña la causa del problema, nos deja orar y la va sanando. Y es que Él quiere que participemos de su alegría. Es así, nos trata como niños chiquitos. Y en esta renovación espiritual vemos cómo el Señor quiere pasar a través de sus discípulos, a través de los cristianos. Y Él dice, y aquí las señales que acompañarán a los que creen. Lo único que nos pide es creer. Y Él actúa de la manera que le place a Él. Miren una sanación interior, emocional, que redunda en sanación física, porque la niña recobró sus ojos. Esta sanación a mí me ayudó mucho a comprender mejor lo que es una sanación interior. Leamos ahora una sanación interior hermosa en el Evangelio según San Lucas. Y vamos a ver que es igual. Los discípulos de Maús, Lucas 24, 13. Los discípulos de Maús que volvían a su pueblo triste, desanimado, porque los sumos sacerdotes y los jefes del pueblo habían crucificado a Jesús, y ellos, desanimados, tristes, dicen que creían que este era el gran profeta, se iban tristes porque ya todo había fracasado. Y dice el Evangelio, y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús en persona se presentó en medio de ellos. Jesús en persona se presentó en medio de ellos, pero sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Fíjense, tan heridos estaban los discípulos de Maús que no podían reconocer a Jesús.
Y entonces Jesús comenzó a explicarle las profecías, los profetas, que todo eso debería suceder. Jesús comenzó a revelarle la palabra de Dios, y la palabra de Dios sana los corazones. Y la palabra de Dios comenzó a sanar sus corazones heridos. Y dice el Evangelio, y se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Cuando tenían el corazón herido por la pena de haber visto la muerte de Jesús y la condenación hecha por los jefes del pueblo, estaban tan heridos en su corazón que sus ojos eran incapaces de reconocer a Jesús. Y Jesús los sanó y se le abrieron los ojos. Después dicen ellos, ¿acaso nuestro corazón no ardía mientras Él nos hablaba? Y vemos a veces que durante la sanación interior hay personas que incluso físicamente sienten algo en el corazón, un gozo grande que penetra en su corazón y un ardor, un calor en el corazón. Dicen, ¿acaso nuestro corazón no ardía mientras nos hablaba? Porque mientras Jesús hablaba, la palabra de Jesús iba sanando el corazón herido de los discípulos de Y entonces ellos, heridos, no eran capaces de reconocer a Jesús. Y después de haber recibido sanación, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y entonces fueron capaces de devolverse y de regresar a Jerusalén, de donde habían salido tan tristes, de regresar gozosos a anunciar la buena noticia de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos cristianos heridos en su corazón son incapaces de reconocer a Jesús en la presencia de su esposo, o de su esposa, o de su superior, o de su superiora, o de su obispo? Porque están heridos, son incapaces de reconocer la presencia de Jesús en la autoridad. Y entonces no es dándole crítica y condenación que vamos a arreglar el problema, es orando para que Dios sane su corazón herido. Y si su corazón se sana, se le van a abrir los ojos y van a reconocer la presencia de Jesús en su esposo, en su esposa, en la autoridad, o en sus hermanos, en la comunidad. Pero un corazón herido no es capaz de reconocer la presencia de Jesús en la comunidad, y todo lo rechaza, y todo lo critica, nada está bien, porque está herido y sus ojos son incapaces de reconocer la presencia de Dios en la comunidad. Vean la importancia de la sanación interior si es que queremos formar comunidades de amor. Con corazones heridos y rotos no podemos formar comunidades, sino desunir el grupo. Lo que podemos hacer es ser instrumentos de discordia. Pero cuando hay sanación interior, es posible la reconciliación. Se recapacitan los esposos y las esposas para amarse de nuevo. Se sanan los corazones y los hijos comienzan a amar a su papá. Estábamos en Oviedo y el Señor nos dio una palabra de ciencia, que una señorita estudiante que estaba ahí presente y que estaba muy herida en su corazón y era incapaz de amar a su papá por algo que su papá le había hecho, que le había herido profundamente, se estaba sanando, estaba recibiendo una sanación interior profunda, y que le nacía el deseo de tirarse en los brazos de su papá y perdonar. Y la señorita estudiante de unos 18 años estaba ahí, no la conocíamos nosotros, pero el Señor la conocía, y comenzó a sollozar, y ella dio su testimonio después, que su papá la había criticado fuertemente y que ella no quería ni ver a su papá, no podía perdonarlo, estaba herida, y que el Señor la sanó en esa oración en la comunidad, y que después ella se tiró en los brazos de su papá y lo besaba y lo amaba, que no lo podía ver, porque se le abrieron los ojos y reconoció en su papá la presencia de Jesús, y dio testimonio el último día en Oviedo de su sanación. Fue muy hermoso ver cómo el Señor en una oración comunitaria sana cuerpos enfermos y sana corazones rotos y libera de angustia y de tristeza. Esta es la buena noticia que estamos predicando, hermano. Hay muchas malas noticias en el mundo,
muchas malas noticias, pero por lo menos los cristianos debemos proclamar las buenas noticias también. Y el Evangelio es la buena noticia. El periódico de la mañana está lleno de mentira, pero la Biblia está llena de verdad, está llena de buena noticia, de Jesús que está vivo. Cuando llegué a Managua, a dar un retiro hace un mes a Managua, Nicaragua, llegando al aeropuerto, había un anuncio grande que decía Sandino ayer, Sandino hoy, Sandino para siempre, en el aeropuerto de Managua. Y comenzamos el retiro por la noche en la iglesia del Carmen, una iglesia repleta de gente. Ellos estaban deseosos de recibir un retiro carismático, tanto tiempo abandonados, solos ahí, su guerra civil. Y había en la iglesia del Carmen como cerca de 2.000 personas, la iglesia, el patio, todo esperando un retiro esa noche. Y comencé el retiro así. Le dije, llegando al aeropuerto, yo he visto un anuncio que decía Sandino ayer, Sandino hoy y Sandino para siempre. Eso no es verdad. El único de quien podemos decir eso es Jesucristo. Jesucristo ayer, Jesucristo hoy y Jesucristo para siempre. Y comenzaron a aplaudir como locos. Y después me dijeron, padre, si usted se queda con esto, cogen preso. Pero es curioso cómo quieren acaparar lo de Jesucristo. Quieren acapararlo. La verdad es que de Jesucristo lo podemos decir sin temor, pero de Sandino no, porque murió, ya murió. Jesús murió, pero resucitó y está vivo en medio de nosotros y lo está demostrando, actuando con amor y sanando y perdonando y liberando a su pueblo. Miren, hermanos, que la sanación interior es algo muy importante en nuestra vida. Es capaz de cambiar nuestra mentalidad. Si hay entre ustedes personas irascibles, sepan que el Espíritu Santo da la muerte a la agresividad. Y cuando nos dejamos sanar por el Espíritu de vida, el Espíritu que resucitó el cuerpo de Jesús en el sepulcro, es capaz de sanar todo lo que está enfermo en nosotros. Y Él endereza lo que está torcido. Él calienta lo que está frío y sana lo que está enfermo. Y entonces ese es el hombre nuevo que va surgiendo constantemente. Y necesitamos de una continua renovación en nuestro hombre interior y hasta en nuestro cuerpo físico. El Espíritu de Dios es capaz de renovarnos, de sanar. Y Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer y es el amor de Jesús que se manifiesta en todas estas sanaciones. La sanación de los discípulos de Maús es un caso típico de unos corazones heridos, incapaces de ver la realidad. Cuando tienen ustedes problemas en su comunidad y personas que están en discordia una con otra, en vez de decir tiene razón este o este, comiencen a orar porque alguno está herido. Y la discordia habitualmente viene de heridas emocionales que nos están cegando y somos incapaces de reconocer la verdad. Y el espíritu de discordia es uno de los más terribles que trata de meterse en la renovación carismática y en los grupos de oración. Cuando el espíritu de discordia consigue meterse en un grupo de oración, ya nosotros nos encargamos de destruir la obra de Dios. Y ya el espíritu maligno no tiene más que cruzarse de brazos. Y nosotros, con nuestra discordia, nos encargamos de destruir la obra de Dios. Es terrible. Pero para que no haya esa discordia que destruye, debemos buscar constante sanación interior, reconciliación. Lo que está guardado en la memoria produce reacciones, dicen los médicos, produce reacciones somáticas, reacciones orgánicas, al nivel de la digestión, reacciones nerviosas. Y la causa radical de esas reacciones es la inmersión en la memoria de ciertos acontecimientos que producen traumas. Y esto puede regresar muy lejos en el pasado.
hasta puede regresar hasta el tiempo de la gestación antes de nacer un niño. Como le daba el ejemplo de Juan el Bautista, que saltó de gozo en el seno de su madre, cuando su madre fue sanada, y él también. La herida emocional puede cegar a la persona, puede impulsar a uno a tener una conducta que no tiene explicación. Puede uno vivir en el rencor y no perdonar porque tiene una herida que lo está cegando y no es capaz de perdonar y necesita una sanación interior profunda para poder perdonar una ofensa, para poder reconciliarse. No basta decirle a la gente tienen que reconciliarse. Algunos son incapaces de reconciliarse, como los discípulos de Maús, cuando Jesús en persona se presentó en medio de ellos y sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Y no basta que le hablemos duro a uno, que le digamos que hay que ser cristiano, que hay que aprender a perdonar, pero si no puede, entonces ¿qué hay que hacer? Orar para que el Señor sane esas heridas que lo está cegando y decirle, tú solo, tú no puedes perdonar, pero Jesús nos dice que en su nombre lo podemos todo. Y le enseñamos a la gente a perdonar en el nombre de Jesús y a decir y a repetir en su oración, Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu Espíritu, yo perdono a fulano todo el mal que me ha hecho. Y en tu nombre yo lo libero y te pido que lo colme de bendición y de gracia. Y repitiendo esta oración del perdón en el nombre